Listo. Ok, nociones generales de la economía. Entonces, lo que nos vamos a concentrar principalmente el día de hoy va a ser en ver ciertos aspectos, ciertos métodos, ciertos conceptos relacionados a la economía. Y de la otra parte vamos a ver también lo que es la división de la economía y resolver algunas prácticas. ¿Ya? Muy bien, continuamos entonces. A ver, lo primero que tienes que entender es lo siguiente, que la economía se divide pues o es tratado bajo dos enfoques. Un enfoque que se llama el neoclásico, representado ahí está por el señor Alfred Marshall, ¿no? Y el enfoque socialista, ¿no? Justamente pues bajo de repente pues la representación del señor Karl Marx, ¿no? O Carlos Marx. Ahora, el enfoque neoclásico nos dice lo siguiente, cuando nosotros hablamos de economía, ya se refiere o viene de una etimología que significa pues oikos nomos. Oikos que significa casa, nomos administración, administración de la casa. ¿Y cuándo surge este problema? Surge debido a que hay un momento en que los recursos ya no son suficientes. Como en casa, por ejemplo, debido a la pandemia, digamos, pues no, ya no nos alcanzaban los recursos. Entonces, cuando no nos alcanzan los recursos, ¿qué se hace? Se empieza a administrar los recursos. ¿Ve? Entonces, ahí surge la economía, ¿no? La administración de los recursos de la casa. ¿Ve? Ahora, entonces, bajo el enfoque neoclásico se dice pues que la economía deberíamos estudiar justamente para asignar esos recursos escasos o limitados y poder satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Y como los recursos se vuelven escasos, se llama la ciencia de la escasez, o también se le denomina la ciencia de la elección. Pero ¿qué nos dice el señor Karl Marx o Carlos Marx? Nos dice que no solamente proviene de dos vocablos o oikos nomos, sino que también viene de oikos nomos y polis, ¿no? Y polis es ciudad. Significa que no solamente deberemos de repente pues cuidar o administrar los recursos de la casa o de nuestra hacienda, sino también de toda la ciudad, ¿ve? Y entonces se dice la administración de la riqueza de la ciudad, y a esto también se le denomina economía política. ¿Ya? Desde ahora ten presente que no es igual economía política que política económica. ¿Ah? Vas a tener mucho cuidado y dentro de un rato te voy a explicar mejor. ¿Ya? Entonces, la doctrina, o bueno, no tanto doctrina, sino el enfoque socialista, hace referencia a que la economía sirve para estudiar leyes que rigen la producción y el intercambio de los bienes materiales en la vida en la sociedad. Tú tienes que tener presente que el enfoque socialista hace referencia más a la sociedad, al cuidado de la población. ¿Ve? Y la producción social es la base de la existencia de la sociedad. ¿Ve? Ahora profundizamos un poquito más. Entonces, cuando hablamos del enfoque neoclásico de Alfred Marshall, nos dice que el objeto de estudio, o sea, la economía, estudia justamente las actividades económicas que realiza el ser humano para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, aquí tienes que tener presente una cosa. Cuando hablamos de economía, si tú quieres resumir economía en dos palabras, economía en dos palabras se podría resumir en producir y satisfacción. Todo lo que nosotros producimos para poder satisfacer nuestras necesidades, eso es economía. ¿Ve? Bajo el enfoque neoclásico, ¿no? Ahí está. Todo lo que realiza el hombre para poder satisfacer sus necesidades, eso es economía. ¿Ya? En cambio, ¿qué nos dice el enfoque socialista, marxista, o también, ¿no?, denominado pues la economía política? ¿Ven? Entonces tú ten presente, tú tienes que estar ahí con tu cuaderno anotando algunas cositas, ¿no? Ahí está, economía política, mira, ya sabes, pertenece al socialismo, economía política, así como está, no política económica, sino economía política. Entonces dice que la economía estudia las relaciones sociales de producción. ¿Y qué nos referimos cuando hablamos de relaciones sociales de producción? ¿Cómo se relacionan las personas en el trabajo? La gente explotadora, la gente explotada, los trabajadores, los dueños de las propiedades. Entonces, ¿cómo se relacionan ellos en la producción? ¿Ve? Oye, es la retribución que le da de repente los propietarios a los empleados, ¿será honesto? ¿Será justo de repente? ¿Se quedará con un excedente? Entonces la economía debe estudiar eso, ¿no? Dice, ¿no? Las relaciones sociales de producción. ¿Ve? Ahora, bajo el enfoque neoclásico, entonces, ¿cuál es el fin de la economía, la finalidad de la economía? Bueno, hay dos fines, un fin teórico y un fin práctico. Cuando hablamos de un fin teórico, hace referencia al hecho de que buscamos de alguna manera describir, explicar, predecir fenómenos y hechos de la realidad económica. Es decir, explicar qué es lo que está ocurriendo. Mira, nuestra economía de repente está cayendo producto de esta pandemia, de repente, ¿no? Ahí está.
todo lo teórico. Oye, y deberíamos de repente mejorar la economía a través de repente de la formalización de empresas, entonces todo ese aspecto teórico. Pero cuando vamos de repente en realidad a buscar el bienestar general de la población, ahí es el fin práctico. Por ejemplo, mira, muchas familias de repente pues, no tienen recursos suficientes, vamos a darle los bonos para que tengan un dinero de repente adicional y puedan cubrir sus necesidades. Ahí está el aspecto práctico, beneficiar a la población. ¿Ve? Ahora, ¿y cuáles son los métodos principales que utiliza el enfoque neoclásico? Mira, tenemos aquí dos: el método inductivo y el método deductivo. Ok, Edwin y de la Cruz. Ok, hay algunos más que estamos en problemas, ¿no? Ok, a ver. Normal, a ver, déjame un momento, voy a tratar de configurar esto, ¿ya? Voy a tratar de configurar para que puedas acceder nuevamente sin ningún problema. A ver. Un ratito, sí, porque me está pidiendo ahí. Ya bueno, ahorita cae cargando, ¿ya? Bueno, y seguimos entonces. Y el método inductivo, ten presente el método inductivo, ¿ya? Hace referencia al hecho de que inicia desde el análisis de repente de casos particulares para poder plantear una ley general, ¿ya? Entonces, ¿cómo así? Mira, por ejemplo, queremos evaluar de repente qué decisiones debería tomar pues el Estado para poder mejorar la situación económica del país. Entonces, ¿qué podríamos hacer? De repente primero analizamos cómo es el comportamiento de cada persona, cómo es el comportamiento de cada sector económico, cómo se comporta en la agricultura, cómo se comportan de repente pues en las industrias, cómo se comportan en educación, salud, y evaluando los casos de cada sector de repente recién plantear una ley general, una norma general. Por ejemplo, para el tema de la pandemia, de repente pues para tratar de reducirlo, ¿no? Ahora, entonces, es el método inductivo, cuando analizamos casos particulares y recién en base a eso, recién pues podemos plantear una ley general para todos. ¿Ve? El método deductivo, todo lo contrario. Empezamos planteando una norma general para todos y luego recién planteamos o analizamos los resultados en casos particulares. Ya, ahorita lo vamos a ver dentro de un dibujito, ¿ya? Ahora, ¿pero qué nos dicen los marxistas o socialistas? Es que el fin de la economía es justamente pues ahí, como estás viendo, descubrir nuevas leyes económicas que rijan los cambios sociales que presenta en la sociedad en un determinado tiempo, o un tiempo determinado, ¿no? A ver cómo se está relacionando las personas, nos dice, ¿no? ¿Qué más? Ahora, ¿cuál es el método que utilizan los socialistas o los marxistas? Para mí personalmente es uno de los mejores métodos. Se llama el método dialéctico. ¿Ve? ¿Y en qué consiste este método dialéctico? Entonces, muy bien. Entonces, como les comentaba, el enfoque socialista, ¿ya? El enfoque socialista hace referencia, pues, ok, Nashira, perfecto, nos quedamos en los métodos. Genial, Nashira. Entonces, el método inductivo, recuerden, el método inductivo va hacia arriba. Entonces, primero analizamos casos particulares y en base al análisis de cada caso particular, recién planteamos una ley general para todos. ¿Ve? El método deductivo, en cambio, el método deductivo, planteamos primero una ley general para todos y luego recién vemos cuáles han sido los resultados, ¿no? Es el método deductivo, ¿ya? Ejemplos, ponemos un ejemplo, ¿ya? A ver, y ahí tú me dices si es inductivo o deductivo, ¿ah? ¿Ya? Vamos a ver. Imaginemos lo siguiente, ¿ya? Ahora que estamos en el tema de clases virtuales, entonces, el colegio, digamos, suponemos, ¿no? El colegio de repente va a utilizar o va a evaluar qué herramienta, qué plataforma va a utilizar. De repente Microsoft Teams, de repente Google Meet, de repente el Zoom, entonces va a evaluar. Entonces, para ello,
va a analizar de repente la cobertura de la señal de internet y los megas de repente de cada uno de los estudiantes. Y en base al análisis de cada estudiante, recién va a adoptar una política para todos ustedes. En ese caso, ¿habrá utilizado el método inductivo o deductivo? ¿Qué me dicen? Claro. Muy bien, Edwin. Claro, el inductivo. ¿No? ¿Por qué? Porque primero hemos analizado el caso de cada uno. Muy bien, Nashira. Claro. Y después recién planteamos una ley general. ¿Ve? Ahora, te doy otro caso. ¿Ya? El colegio adoptó tomar como medida el Google Meet, ¿no? Para trabajar con todos nosotros. Y en base recién al resultado de cada estudiante, se está evaluando de repente modificar la plataforma. En ese caso, ¿qué método se ha utilizado? A ver, ¿qué método habrá sido? A ver, ¿nadie? Ok, como te mencionaba, primero que ha hecho el colegio, tomar la decisión de establecer esta plataforma para todos. Y luego recién evaluar el caso, el resultado que ha tenido en cada estudiante. ¿Ve? Y de ahí de repente establecer la forma de modificarlo. Entonces, primero que se ha optado, el método deductivo. ¿Por qué? Porque primero se analizó o primero se planteó una ley general. Correcto, muy bien, Ashira. Parece que tenemos problemas con el retorno, ¿no? Ok, ahora, en cambio, el enfoque socialista, ¿qué nos dice? Bueno, que debemos estudiar de repente pues cómo se relacionan las personas y su fin justamente es eso, descubrir nuevas leyes económicas para regular este aspecto de las relaciones sociales. ¿Y cuál es el método que utiliza? El método dialéctico, ¿no? Y para mí personalmente pues considero que es uno de los mejores métodos. ¿Por qué? Porque el método de lo dialéctico, o también se le denomina el método de las contradicciones, obviamente también el método socialista también se le considera, evalúa los aspectos positivos y negativos de ciertas acciones. Y ahorita lo vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Ahí está, bien. El método inductivo o analítico, entonces, a ver, fíjate ahí. Le he puesto una flechita. ¿Por qué le he puesto una pequeña flechita ahí en la I? Para que tengas idea de que el método inductivo va hacia arriba. ¿Ve? Analizamos pues casos particulares y luego recién planteamos una ley general. ¿Ya? Entonces va de los casos particulares a lo general. ¿Ve? Ahora, entonces primero ¿qué hace? Analizamos casos particulares, formulamos una hipótesis y luego recién se comprueba la hipótesis. Ok, Anik. A ver. Entonces, aquí estaba, ¿no? El método inductivo-deductivo del enfoque neoclásico y el enfoque dialéctico, bueno, el método dialéctico del enfoque socialista. ¿Ve? Ahí están los métodos. Ahora, aquí, ¿ya? Entonces, aquí como ustedes están viendo, tenemos pues el enfoque neoclásico, los métodos inductivo y el deductivo. Ahora, el método inductivo, mira, ve, está con una flechita, te decía. ¿Por qué? Para que tú tengas idea de que iniciamos con el análisis de casos particulares y luego recién planteamos una norma general. ¿Ve? Entonces, de lo particular a lo general, ¿no? Ahí está, de abajo hacia arriba. Primero analizamos los casos particulares, al caso de cada estudiante de repente. Luego de ahí recién formulamos una hipótesis, ¿no? Y luego recién comprobamos la hipótesis. ¿Ve? Claro, planteamos una ley general de repente para todos. ¿Ve? En cambio, el deductivo sintético funciona al revés, ¿no? Va de lo general a lo particular. ¿Ve? Entonces formulamos un principio o una ley, estudiamos en cada caso particular y recién comprobamos el principio de la ley que hemos planteado. ¿Ve? El gobierno peruano, por ejemplo, cuando empezó el tema de la pandemia, no podía tomar un método o no utilizó mucho el método inductivo analítico. ¿Por qué? Porque no había tiempo. Entonces, ¿qué se hizo? Se planteó normas, se planteó leyes pues a partir del método deductivo sintético, ¿no? Y ahí recién viendo cómo va comportándose la sociedad, ¿no? Cómo va influyendo de repente estas normas en la sociedad, recién empezó a modificarse poco a poco. ¿Ve? En cambio, el método socialista o marxista por excelencia, el método dialéctico marxista o socialista, y ahí nos dice, ¿ve? Se basa en el estudio de contradicciones, ¿ve? Y por eso también se le llama el método de las triadas. Vamos a ver.
Entonces, bajo este método tenemos primero una tesis, que es una afirmación, una antítesis, que es una negación, y una síntesis, que es la negación de la negación. Veamos con un ejemplo. Primero planteemos una tesis. Por ejemplo, las clases virtuales, ¿no? Estas clases, por ejemplo, que estamos teniendo por videoconferencia, ¿no? Entonces, una tesis era una afirmación. Oye, vamos a plantear las clases virtuales, dice, ¿no? Para que los chicos de repente pues interactúen con el profesor, se supone, ¿no? Que ustedes van a preguntar, bueno, estamos preguntando, ¿no? Hay un diálogo. No, ahora de repente recién están agarrando confianza, ¿no? Entonces, eso es una tesis, una afirmación. Pero no todo es positivo. Entonces de repente va a haber unas personas también, unos críticos, que van a ver algunos aspectos negativos de esas clases virtuales, ¿no? Que sería la negación. Por ejemplo, unos van a decir, de repente algunos padres de familia, oye, no, los alumnos si se conectan pues en clases virtuales, van a utilizar de repente pues esta excusa para jugar de repente con la computadora en otras pestañas. No creo que tú lo estás haciendo, ¿sí o no? Pero vemos un aspecto negativo, ¿ve? Entonces, entonces tenemos una posición que es positiva y la otra negativa. ¿Y qué hacemos entonces? Debatimos los dos y sacamos una conclusión, una síntesis. ¿Ve? Por ejemplo, podría ser, ya muy bien, vamos a hacer clases virtuales, pero de repente pues vamos a pedir a los padres de familia que estén en monitoreo continuo de sus hijos para que no estén jugando de repente también con otras pestañas. ¿Ve? O de repente vamos a pedir a los jóvenes estudiantes que estén con las cámaras activas para ver de repente que el estudiante efectivamente esté en clases de repente. ¿Ve? Entonces, ese es el método socialista o el método de la triada. ¿Hay una afirmación? Sí. ¿Buscamos aspectos negativos de esa afirmación? Entonces, la antítesis, la negación. Y luego buscamos una conclusión, la síntesis, la negación de la negación. ¿Ven? Muy bien. Pasamos al problema económico. ¿Cuál es el problema económico? ¿No? La escasez. ¿No? Pregunto acá. Ya pregunto. ¿Tienes suficientes recursos? ¿Los recursos son ilimitados? ¿Verdad o falsedad? ¿Sí? ¿No? A ver, ¿qué me dices? ¿Hay demasiados recursos? Vamos, pregunta sencilla. ¿Tienes suficientes recursos? ¿Te sobran los recursos? A ver, ya vamos a ver así si están en clases, ¿ah? Ahorita vamos a ver quiénes, los que están contestando nada más significa que son los únicos que están en clases, ¿sí o no? Para informar a la secretaría de repente para que esté llamando ahí sus domicilios. Muy bien, claro, ahí están contestando. Claro, no hay suficientes recursos. Tú no tienes suficiente dinero, ¿no? Tú no tienes suficiente de repente pues alimentos en abundancia, ¿no? Entonces, tenemos un problema. Tenemos, pero lo que sí tenemos bastante son necesidades. Se tiene lo necesario, pero eso es decirle, claro, Nashira, muy bien. Mira, pero lo que sí tenemos demasiado son necesidades, ¿no? Ahorita de repente quieres un celular nuevo, de repente quieres también estar en academias, de repente pues preuniversitarias y también de repente quieres estar estudiando inglés, de repente, ¿no? Estudiando computación, de repente quieres muchas necesidades. De repente también quieres ropa, ¿no? De repente quieres más ropa. También de repente quieres viajar, quieres ir a pasear, ¿ve? Tienes muchas necesidades, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Que no tenemos suficientes recursos, ¿no? A ver, ratito, y ahora sí. Ok, entonces, y no tenemos suficientes recursos, ¿ve? Entonces, nuestras necesidades son ilimitadas, pero nuestros recursos son limitados, son escasos, ¿ve? Y justamente por eso surge la economía, pues. ¿Cómo vamos a satisfacer nuestras ilimitadas necesidades si tenemos pocos recursos? ¿Ve? Ahí está la escasez. ¿Ya? Ahora, y en algunas ocasiones, ¿qué sucede? Tenemos que sacrificar, ¿no? Por ejemplo, en este momento tú podrías estar de repente, pues, no sé, viendo tus películas, durmiendo de repente, cocinando de repente, o estudiando otras cosas, ¿no? Pero tú decidiste prepararte. Tú decidiste estudiar en estos momentos porque quieres ingresar a la universidad. No quieres perder tiempo y quieres seguir estudiando. Entonces estás sacrificando algo. Entonces cuando nosotros sacrificamos algo, a eso se le llama el costo de oportunidad. ¿Ve? El costo de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión. Pero recuerda, solamente hay costo de oportunidad cuando tú sacrificas algo. Si no sacrificas nada, simplemente pues era una oportunidad, más no un costo, ¿no? Por ejemplo, mira,
Muchas empresas textiles, por ejemplo, fabrican estos scraps, ¿no? Estos uniformes médicos, ¿no? Y ahora por el tema de la pandemia, por ejemplo, dijeron, oye, mejor dejamos de producir un poco estos scraps y mejor producimos mascarillas. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad? Aquellos uniformes que han dejado de producir. ¿Ve? Otro, en estas épocas, por ejemplo, era muy común ver, por ejemplo, pues ferias de útiles escolares, ¿sí o no? ¿No? En Chupaca, en Huancayo. Por ejemplo, mira, en Huancayo, detrás del Parque Huamamarca, hay un jirón que se llama Jirón Huamamarca. Y ese jirón estaba rotado de tiendas de útiles escolares, ¿no? Todos estos son útiles escolares. Pero cuando llega a fiestas navideñas, desaparecen los útiles escolares y se llena de artículos navideños. ¿Ve? Entonces, todos los útiles escolares que han tenido que guardar, han tenido que sacrificar eso, se llama el costo de oportunidad. ¿Ve? Y todos de alguna manera tomamos costo de oportunidad. Pero recuerda, costo de oportunidad es lo que sacrificamos. Ahora te voy a preguntar matemáticamente. Vamos a ver quiénes están atentos acá. Imaginemos que esta es una empresa, una fábrica pues, de uniformes médicos. ¿Ve? Entonces, pregunta, ¿cuánto será el costo de oportunidad para llegar del punto B al punto D? ¿Cuánto se ha sacrificado? Ya, dame la respuesta. A ver, vamos a ver así quiénes están en clases. No te estoy preguntando cuánto se ha ganado, ¿eh? Cuánto se ha llegado a producir, sino cuánto se ha sacrificado, cuánto se ha perdido. ¿Y qué es lo que se ha perdido? Para llegar del punto B al punto D. A ver, vamos a preguntar por cada uno, creo, porque ahí están. A ver. Adriana. A ver, Adriana, te pregunto, ¿cuánto crees que se haya perdido? A ver, para llegar del punto B al punto D. Dame un número. Ya, luego también Anika también me dice, ¿ya? A ver, o cualquiera de las dos, a ver, ¿quién me dice primero? ¿Cuánto se ha sacrificado? Ajá. Ahí va, Anika nos dice 40. No es el monto, no es el monto. A ver, vamos otro. A ver, vamos. Anthony Martínez, Daniel Bastidas también. 50 nos dice Anthony. 50, no. ¿Cuánto se ha sacrificado? ¿Cuánto se ha sacrificado para llegar de la B a la D? A ver, Daniel, Diego, Edwin, Erickson, Nashira. A ver, vamos, está fácil. Daniel nos dice 20. Edwin nos dice 30. A ver, vamos a ver. Mira, el costo de oportunidad es lo que se ha sacrificado. Muy bien, Nashira también nos dice 30. Es lo que se ha sacrificado para llegar del punto B al punto D. ¿Qué pasaba en el punto B? En el punto B fabricábamos, ¿qué cosa? 20 scraps, ¿no? Y también fabricábamos 30 mascarillas. Pero ahora cuando hemos llegado al punto D, ya fabricamos 60 mascarillas, pero fabricamos solamente 10 scraps. Ah, mira, de lo que teníamos 30 mascarillas, se ha fabricado 60 mascarillas. ¿Ve? Pero ¿qué es lo que se ha sacrificado para producir estas 60 mascarillas? De lo que producimos 20 scraps, ahora solamente producimos 10 scraps, ¿no? De 20 a 10. ¿Cuánto se ha sacrificado? 10 scraps. Esto es el costo de oportunidad, lo que se ha sacrificado. Te explico de nuevo, mira. Porque recuerdo que una vez en la UNSP vino así, vino un cuadrito, vino un cuadro, o vino creo que un problema matemático, y le dijo, no, halle el costo de oportunidad. ¿Ve? Entonces, repito de nuevo, mire, ve. Para ir del punto B al punto D, ¿ya? En el punto D, en el punto B, fabricábamos 20 scraps y 30 mascarillas. Ahí no hay problema, desde aquí empezamos. Y nos vamos al punto D. El punto D tenemos 60 mascarillas y 10 scraps. Muy bien, listo. En este punto, ¿qué ha pasado con las mascarillas? La mascarilla aumentó, ¿sí o no? Las mascarillas aumentó en cuánto? Ah, mira, de 30 aumentó a 60. Aumentó en 30. Pero ¿qué ha pasado con los scraps? Los scraps, aquí se fabricaba 20 y ahora solamente se fabrica 10 scraps.
Entonces, ¿quién se ha sacrificado? ¿Las mascarillas? No, ¿sí o no? Porque las mascarillas más bien han aumentado. Se han sacrificado los scraps, porque de lo que se fabricaba 20, ahora solamente se fabrica 10. ¿Cuántos scraps hemos fabricado? Hemos sacrificado 10 scraps. De 20 a 10. 10 scraps. ¿Ve? Muy bien. ¿Se entendió? Si no se entendió, dime. Y nuevamente repetimos. A ver, ¿se entendió? ¿Sí? Ahora vamos a preguntarle a Erickson. Erickson, ¿se entendió? A ver, Erickson. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok, Erickson, muy bien. Continuamos entonces. A ver. Ahora, ¿cuál es la racionalidad económica? Cuando nosotros hablamos de la racionalidad económica, estamos hablando pues de qué es lo que quieren las personas. Pregunta, a ver, Daniel, te pregunto, ¿qué querrán los empresarios? A ver, vamos Daniel, tú imaginando que eres un empresario, ¿qué es lo que tú quisieras? ¿Para qué haces en tus negocios? A ver, ¿qué es lo que quieres? O escríbelo, dile, utiliza el micrófono, no hay problema. Vamos. O Nashira, a ver, cualquiera de los dos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que busca un empresario? ¿Qué es lo que quiere el empresario? ¿Para qué hace sus negocios? Claro, pues muy bien, Ashira, ganar dinero. Ya, ganar dinero es el término correcto. Ya, economía es un todo. Economía es un todo. Ya, ganar dinero, claro. ¿Ve? Entonces, cuando hablamos de la racionalidad económica, la racionalidad, ya, tenemos la racionalidad del consumidor versus la racionalidad del productor. ¿Ve? Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, ya, ahí está. Mira, el consumidor, ¿qué es lo que quiere? Maximizar su utilidad. ¿No? En otras palabras, ¿qué es lo que tú quieres? Ah, que las cosas que compres te duren, ¿sí o no? Ah, voy a comprar un pantalón, quiero que ese pantalón sea de calidad porque quiero que me dure este pantalón. ¿Ve? Quiero tener de repente esta casaca porque quiero que me dure de repente. Maximizar su utilidad, aprovechar al máximo los recursos. ¿Ve? Pero en cambio, ¿qué es lo que quiere el productor? Maximizar sus ganancias. Eso se llama la racionalidad económica. ¿Ya? Los consumidores buscan maximizar su utilidad, que los productos les sean útiles, ¿no? Y podemos utilizar más y más, se llama también utilidad marginal, y el productor quiere maximizar sus ganancias. ¿Ven? Muy bien. Pero toda sociedad también tiene problemas. ¿Y cuáles son los problemas de toda la sociedad? Primero, ¿qué producir y en qué cantidad vamos a producir? Ah, ahora estamos en una pandemia, entonces muchas fábricas dicen, vamos a fabricar entonces mascarillas. ¿Ve? Es lo que necesita la población. ¿Ve? ¿Cómo producir? Nos referimos al aspecto tecnológico. ¿Y para quién producir? A la sociedad. ¿Ve? Tus clientes, ¿no? Cuando tú de repente quieres hacer tu negocio, igual tienes que ponerte a pensar en la sociedad, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué necesita la sociedad? Por ejemplo, ¿qué necesitamos en mi pueblo? ¿Qué necesitamos? De repente aquí no hay un banco, no hay una agencia bancaria de repente. Mira, ve, las personas están cobrando sus bonos, de repente pueden hacerlo en agentes, ¿no? Y aquí no hay agente. Entonces abro mi agente. ¿Qué voy a producir? Oye, pero ¿qué necesito para abrir mi agente? Necesito de repente computadora, necesito ciertas logísticas. ¿Y para quién voy a producir? Para todas las personas de repente pues que viven aquí. ¿Ven? Ahí está el problema económico. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora llegamos a la división de la economía. Aquí, muy atento. ¿Ya? División de la economía. La economía se divide principalmente en dos aspectos. Ya vamos a todo desplegarlo. Ya, ok, mira. La economía principalmente se divide en economía positiva y la economía normativa. ¿Ven? Cuando hablamos de la economía positiva, hacemos referencia a lo que ya es, lo que existe. Pero cuando hablamos de la economía normativa, lo que debe ser, ¿ya? Lo que sería bueno que ocurra. ¿Ya? Lo que el Estado plantea normas y sería bueno que lo ejecuta, ¿no? O se supone que va a mejorar la economía del país. Entonces, en cambio, la economía positiva, lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo. Te pregunto, ya le pregunto a ustedes y ustedes me dicen si es positiva o normativa. Pregunta, a ver, Steve Josmel de la Cruz. Te pregunto, a ver, el Estado hace mucho tiempo ha planteado ya que las empresas deben ser formales, ¿no? Que las empresas no deben evadir impuestos. Pregunta Steve, estas decisiones que ha planteado el gobierno de que todas las empresas sean formales,
¿pertenece a la economía positiva o a la normativa? El que todas las empresas deben ser formales. ¿A cuál pertenece? ¿Positiva o normativa? A ver. Apóyale Nashira, a ver, cualquiera de los dos. Positiva o normativa, de que todas las empresas deben ser formales. Ajá, ahí está Nashira. Nashira nos dice economía positiva. Ok, puede ser. A ver, un varón, a ver. Un varón, a ver, ¿qué me dice? Que todas las empresas deben ser formales. ¿Positiva o normativa? Normativa, creo, dice Adriana. Edwin dice normativa. Ok, es normativa. Ahora te voy a decir por qué. Porque la normativa es algo subjetivo y se cree que se debería mejorar la economía del país. Y una normativa es lo que debería suceder. Por eso arriba no es lo que debe ser. Ahora, si yo te digo, a pesar de la norma planteada por el gobierno, ¿no? Tenemos alrededor de 75 a 80% de informalidad en el país. Eso sí pertenece a positiva. Pero tú puedes decir, ¿pero por qué? Porque la economía positiva es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido. Y la economía normativa, lo que sería bueno que ocurra. Que las empresas deben ser formales, normativa. Tenemos solamente 20% de formalización, positiva. Lo que ha ocurrido, lo que ocurre. ¿Sí? Ahora, la economía positiva entonces se trata pues de cuál es la situación actual del país, de repente, cuál es la situación del país. Y para saber de qué situación económica tenemos que recolectar información. De eso se encarga la economía descriptiva. Describe cómo está el país. ¿Ve? Pregunta, calibre. Vamos a ver quién contesta más, los varones o las mujeres. A ver. Oye, ¿y cómo se llama esa institución que de manera oficial recolecta la información a través de los censos? ¿Quién realiza los censos? ¿Quién va a tu casa y te pregunta, oye, ¿no? A ver, ¿cuántos viven en tu casa? ¿Cuánto ganan en tu casa? ¿Con quiénes vives tu casa? ¿De 2 pisos, de 1 piso, tu chacra, todo? ¿Quién te pregunta? A ver. ¿Ah? Ahí está. Diego dice INEI. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen las mujeres? A ver, ¿quién hace los censos? ¿No hay más? Ok, claro, Diego. El INEI, pues, el INEI. ¿Ve? Ahora, toda la información que tenemos, pero al ser muy amplia, con esta información tenemos que plantear aquellas fórmulas, modelos, leyes, todo, ¿sí o no? Y al ser abundante se divide en microeconomía, análisis pequeños y macroeconomía grandes. ¿Ven? Ahora vamos a correr un poquito más para resolver la práctica, ¿ya? A ver, entonces, vamos a detallar entonces, y la economía normativa se refiere pues a todas las políticas económicas que toma el país, ¿no? Ahora, el gobierno, de antes, al inicio nada más, ¿no? Te decía lo siguiente, no te confundas con política económica y con economía política, porque son cosas muy distintas, ¿sí o no? ¿Ve? De antes, o bueno, el término de antes sí se utiliza, ¿no? Pero sí es formal, pero más correcto es hace un momento, ¿no? Hace un momento, ahora mira, ya, aquí entonces, y entonces te doy de una vez la diferencia que hay, ¿ya? Cuando hablamos de ir a política, anota en tu cuadernito que estás anotando tú, mira, anota. Política son decisiones. Entonces, si reemplazamos esta política por la palabra decisiones, ¿qué sería? Decisiones económicas. Decisiones en materia económica. ¿Y quién toma decisiones en materia económica? El Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí o no? Ahí está el gobierno, ¿sí o no? Ahí está, políticas económicas. ¿Ya? En cambio, ¿qué es economía política? Economía política entonces es una ciencia, ¿no? Que se encarga solamente de estudiar las políticas económicas, ¿no? Y la economía política pertenece al socialismo, ¿no? Por eso antes vimos, ¿no? Economía política, socialismo, ¿no? Entonces, y si tú te confundes, fácil, cámbialo. Economía política a economía, decisiones. No suena muy bien, ¿sí o no? ¿Ves? Entonces, política económica, decisiones en materia económica. ¿Ya? Entonces, recuerda, política económica son las decisiones en materia económica que toma el gobierno. Economía política es una ciencia social. ¿Ya? Ok, vamos a detallar un poquito más y empezamos con las prácticas. ¿Ya? Mira entonces, la economía positiva, ¿qué te decía de antes? Que era, bueno, vamos a desplazarlo todo. ¿Ya? Ok, ahí está.
La economía positiva es conocida como lo que es, lo que está ocurriendo. ¿Ves? Son hechos reales, leyes de causa-efecto, son afirmaciones, lo que está ocurriendo. Y para saber qué es lo que está ocurriendo en el país, ¿qué hacemos? Utilizamos la economía descriptiva, ¿no? Empezamos a recolectar información. ¿Quién lo hace de manera oficial? El INEI a través de los censos. ¿Ve? Y con ello recolecta datos de manera objetiva, datos reales, verídicos. ¿Ve? Y toda esta información, ¿qué es lo que hace? Elaborar la teoría económica, análisis y explicaciones de ciertas cosas que vienen ocurriendo. ¿Ven? Ahora, como las informaciones son muy extensas, son muchas informaciones, entonces se divide en micro y macro. Microeconomía, cosas pequeñas. Macroeconomía, cosas muy grandes. Microeconomía es también conocida como la teoría de los precios, ¿ve? O la teoría de los agentes de manera individual o agentes individuales, cuyo máximo representante es el señor Alfred Marshall. ¿Ve? ¿Y qué estudiamos en casos de microeconomía? En microeconomía, solamente, principalmente a dos agentes o dos polos económicos, a la empresa y al consumidor. ¿Ve? Por eso hablamos de la demanda. ¿Quiénes son los demandantes? Los consumidores, el hogar. ¿Ve? Oferta. ¿Quiénes son los ofertantes? Los vendedores, la empresa, ¿ve? La unidad de producción. ¿Ve? Entonces estudiamos a la demanda, a los ofertantes y también el equilibrio de mercado, a la coincidencia de repente de los dos, a los costos en función de la producción. ¿Quién produce? La empresa. ¿Ve? Entonces ahí nada más va circulando. ¿Ve? Ahora, la macroeconomía, también conocida como la teoría de los agregados, ya su máximo representante es el señor John Maynard Keynes, ¿no? Entonces a nivel macroeconómico ya vemos muchos agentes ya. Los ciclos económicos, cuando la economía está subiendo y la economía está cayendo también, ¿no? Depresión, crisis, ¿no? Entonces, indicadores macroeconómicos, el PBI, el ingreso nacional, la inflación, el desempleo, consumo. ¿Por qué? Porque estas cosas, ¿no? Estos ciclos económicos, estos indicadores, esta inflación, desempleo, todos estos tienen como causas muy distintas, agentes muy distintos, ¿no? A polos muy complejos. ¿Ven? Ahí está, por eso macroeconomía. ¿Ya? Ahora, la economía normativa, ¿no? En cambio, la economía normativa, ya, es lo que debe ser, lo que sería bueno que ocurra. ¿Ve? Y entonces sí, plantea juicios de valor. ¿Ve? Plantea juicios de valor, ¿no? Toma decisiones, es subjetivo, se basa en las normas. Es subjetivo porque creemos que esto mejoraría la situación económica de un país. ¿Ve? Y para ello se toman políticas económicas. ¿Qué son las políticas económicas? Las decisiones, ¿sí o no? Las medidas y acciones que tome el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuál es el objetivo de estas políticas económicas? Desarrollo económico, incrementar el PBI de repente, una estabilidad económica, ¿no? Por ejemplo, estabilidad de precios y una eficiencia distributiva, que la riqueza del país llegue a todas las personas. ¿Ven? Muy bien, eso era entonces la teoría. Entonces, muy bien, perfecto, gracias chicos, muy bien, ahí estamos llevando asistencia de paso, muy bien. Entonces, ahí en la práctica que les he enviado, ya, que a todos aquellos que han mandado su solicitud, les he aceptado, ya supongo que pueden ver. Ya tenemos ahí la parte teórica, ya, explayando un poquito más todavía, y ya, para que repasen, y acá tenemos la parte práctica. Muy bien, a ver, recordando un poco lo que hemos hecho la semana pasada, la clase pasada, ¿no? Pregunta, el concepto de la utilidad marginal. ¿A qué escuela pertenecía la utilidad marginal? Ok, muy bien, ahí están, ya, ok, perfecto. Muy bien, Anika, sí, efectivamente, neoclásica. ¿No? Y recordemos un poquito. La escuela neoclásica hace referencia al valor subjetivo, hace referencia a la utilidad marginal. ¿Qué es la utilidad marginal? A cuánto más de satisfacción más me va a dar de repente, ¿no? Claro. Muy bien. Vamos a la 2, dice. La obra, el ensayo sobre el principio de la población y sus efectos sobre el futuro mejoramiento de la sociedad, publicada inicialmente en 1978 en Inglaterra, fue escrita por el economista Abe, quien hablaba sobre la población. Que la población está creciendo de manera geométrica, demasiada población. En cambio, los alimentos están creciendo de manera aritmética, muy pocos alimentos, ¿no? A ver, ¿se recuerdan? Era un clérigo. ¿Nadie? Ok, él es el señor ya Malthus. Robert
Tomás Malthus, o simplemente Malthus, ¿ya? O Tomás Malthus, ¿ya? Listo, Tomás Malthus, ¿no? Y se cree la teoría malthusiana, ¿no? Muy bien, ya, ese 3 y facilito, dice. Se entiende por economía. ¿Qué es la economía? A ver, vamos, aquí se entiende por economía. A ver. Entonces, la C dice por ahí, vamos a ver. ¿Es una ciencia social? Sí. ¿Estudia lo suficiente de recursos frente a las múltiples necesidades del hombre? Correcto, la alternativa es la C. ¿Ya? A ver, los recursos escasos que tiene cada economía para poder satisfacer sus necesidades. Relativamente, ¿no? Pero la más acertada es la C, ¿no? La ciencia, la economía es una ciencia que estudia, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a la pregunta número 4. A ver, 4 dice, los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas. ¿Esto se relaciona con qué? A ver, ¿con qué se relaciona? La B nos dice Anthony, con el costo de oportunidad. Ya, pero costo de oportunidad es cuando sacrificamos algo. No creo. Debe haber otro, Anthony, a ver. Vamos. ¿Cuál es? Oye, el que los recursos sean escasos y el que tenemos muchas necesidades ilimitadas, es un problema, ¿sí o no? A eso se le llama el problema económico. Recuerden antes cuando te veía ese dibujito y te dije, no, oye, tú solamente quieres tu celular, tú quieres estudiar, tú quieres de repente pues viajar, tú quieres muchas cosas, ¿no? Pero no tienen recursos. ¿Qué es eso? Un problema, el problema económico. ¿Ve? Y por eso también se le llama la ciencia de la escasez o la ciencia de la elección. Muy bien, Erickson, ahí estaba la C, Daniel la C, ¿no? Muy bien, vamos con la 5. El objeto de estudio de la economía tiene como finalidad, ¿para qué se estudia la economía? Esto al inicio le dije. Si queríamos de repente pues, resumir toda la economía en 2 palabras, te dije, ¿sí o no? Producir y satisfacción. O producción y satisfacción. Vamos, ¿para qué se estudia la economía? La C, claro, puede satisfacer las necesidades humanas. Muy bien. Pregunta número 6. ¿Quién es el padre de la economía? Bueno, la economía moderna científica. Vamos, ¿quién es el padre de la economía? No les he mencionado esto, ¿no? No, sí les mencioné, la anterior clase les mencioné. El padre de la economía es el señor Adam Smith, con su obra La riqueza de las naciones, ¿no? Muy bien, vamos a la 7. Dice, Pedro observa que sus vecinos al aumentar sus ingresos aumentan su consumo y cuando bajan estos ingresos su consumo disminuye, concluyendo que el consumo depende de los ingresos. Ah, mira acá, siete, atento. Mira, dice, Pedro observa que sus vecinos al aumentar sus ingresos aumentan su consumo y cuando bajan esos ingresos su consumo disminuye, concluyendo que el consumo depende de sus ingresos. ¿Qué es lo que ha hecho aquí Pedro? Pedro ha observado cuál es el comportamiento de cada vecino según sus ingresos, ¿no? Cuando tiene más ingresos, consume más. Cuando tiene menos ingresos, consume menos, ¿no? Ha evaluado cada vecino y luego de ahí recién él se ha planteado una ley o una norma que dice el consumo depende de los ingresos. ¿Qué método ha utilizado? Inductivo, deductivo, socialista. A ver, ahí está Enika, ahí está Edwin también, Nashira. Claro, pues, el método inductivo, porque ha analizado cada caso primero y luego una ley general. Bien, entonces el inductivo. Vamos con la siguiente pregunta, dice, ¿el método por el cual la ciencia económica logra comprobar casos particulares? ¿No? Comprueba en casos particulares un principio o una ley general. A ver, ¿cuál será? Logra comprobar en casos particulares un principio o una ley. A ver, ahí está Anika. ¿Quién más? Vamos, ¿quién más?
¿Ni más? Ok, correcto, Anika, muy bien. El método deductivo. Deductivo, ahí está. Muy bien, claro, Nashira, muy bien. Vamos al NB. Dice, para un mejor estudio, la ciencia económica se divide en... A ver, ¿en qué se divide la ciencia económica? Ok, Daniel también estaba ahí. Ok, a ver, ¿cuál es el 9? La A, dice Erickson. Podría ser Erickson, ¿ah? Y también la A, Anthony Martínez, también la A. Efectivamente, la A. La economía positiva y la economía normativa. Pregunta aquí nada más. Oye, ¿a cuál de ellos se le conoce como lo que es? ¿La positiva o la normativa? Lo que es. Vamos, positiva o normativa. Positiva, claro, ¿no? La economía positiva se conoce como lo que es y la normativa lo que debería ser. ¿Ven? Muy bien, 10. La economía descriptiva, ¿qué realiza la economía descriptiva? Describe, dice, a ver. Va a tu casita y te pregunta, a ver, ¿cuántos viven aquí, no? ¿Cuánto ganan? Dice, ¿no? ¿De qué tamaño es tu casa? ¿Qué hace la economía descriptiva? Vamos, tú puedes. La D, dice Anthony Martínez. La explicación. Oye, espera. Pero INEI cuando va a tu casita y no te explica ahí. Solamente te pregunta. ¿Sí o no? No te explica, no, es que estamos haciendo eso por tal cosa, no, es que tu familia debe vivir así, no te explica. Búscale otra alternativa, es otra alternativa. Edwin dice la C. Claro, pues, claro. Censo, ¿qué hace cuando va a tu casa? Empieza a cuantificar, empieza a observar, empieza a describir, ¿sí o no? Claro. Entonces empieza a medir la medición de las actividades económicas, ¿no? Recolecta información, ¿no? Justamente para esto. 11. ¿Quién es el padre de la microeconomía? No de la economía, sino de la microeconomía. Ese señor con bigotitos. ¿Cómo se llama? A ver. Con barba. Vamos a la 11. La C, ¿no dice Edwin? ¿David Ricardo? No. La A, Alfred Marshall. Claro. Muy bien, Alfred Marshall. Recordemos, Alfred Marshall ya es el padre de la microeconomía. En cambio, vamos a anotar, acá está mi lápiz. Ok. Muy bien, Erickson también está con la A. Muy bien. Ahí está, ¿ve? Luego vamos a hacer un ranking de quienes están participando más, ¿ya? Alfred Marshall entonces es de la microeconomía. John Maynard Keynes es de la macroeconomía. ¿Ya? En cambio, si te pide de la economía moderna, economía científica, Adam Smith. Él es el padre de la economía. ¿Ya? Si te pidieran de la economía antigua, ahí sería Genofonte, ¿no? Muy bien. Vamos a la pregunta número 12. Pregunta número 12, ahí está, Chunkiskainiuk, vamos. 12. Señale la alternativa que forma parte del estudio de la macroeconomía. ¿Cuál de estos será macroeconomía? A ver. Vamos, hay que acabar antes que termine la hora, vamos. A ver, el otro día estaban pocos alumnos y era más rápido. ¿Y ahora qué pasó? Ajá, Diego nos dice la C. Ok, la inflación. La Shira también la C, claro, pues correcto, muy bien. Efectivamente, la inflación. ¿Ven? Porque consumidor, tú sabes, la microeconomía, consumidor, productor, mercado. Consumidor, ahí está, productor también. Precio de un bien, ahí está de repente pues precio, ¿no? La evolución de los precios. Entonces todo esto es la micro. Pero inflación ya es un fenómeno macroeconómico. 13. En nuestro país la política fiscal es llevada a cabo por quién? Política fiscal, decisiones en materia fiscales. En materia de recaudación de tributos.
A ver, vamos, arriesgate. Mientras que yo voy reduciendo mi tamaño de mi lapicero. Ya, la A nos dice, la Contraloría. No, la Contraloría es un organismo constitucional autónomo que se encarga de supervisar, ¿no? De fiscalizar todo el presupuesto público. Ok, Diego nos dice BCR. Ok, el BCR se encarga de las políticas monetarias. Recuerda que el BCR es el que imprime pues las monedas, ¿no? El que se encarga de emitir los billetes y monedas. Entonces el BCR se encarga de políticas monetarias, pero acá nos dice políticas fiscales. La Contraloría es una OCA, un organismo constitucional autónomo que se encarga pues de supervisar el presupuesto público. Vamos, a ver lo demás. Rápido, se acaba la hora. Anthony, no sé si la ve. Claro, pues, correcto, muy bien, Anthony. El Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF. ¿Ve? Si hay de repente, pues, un sector que no tiene muchos recursos, va entonces al Ministerio de Economía y Finanzas, oye, necesito más dinero, ¿no? Oye, tenemos que recaudar más tributos, oye, hay que formalizar más a las empresas. Claro, muy bien, Ashir, entonces la B, la del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ve? Listo, vamos con los dos últimos, dice. Una característica propia de la microeconomía. ¿Cuál de estos pertenece a la microeconomía? Vamos, ¿cuál pertenece a la micro? Vamos, se nos acaba la hora. Ajá, la C. No, sí, claro, de manera individual. Correcto, muy bien. La microeconomía, entonces, los agentes de la manera individual. Listo, y para terminar, el máximo representante de la teoría macroeconómica. Ya esto está regalado, ya esto está súper fácil ya. Vamos, la 15. Corónate con la 15. Ya, a ver, Erickson dice la D. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Edwin también Edwin la B. Oye, dice macro. No dice economía, dice macro. Macroeconomía. Anika la B. No. A ver, ¿qué pasó? ¿Has leído mal? Ya. Es Maynard Keynes. John Maynard Keynes. ¿Por qué? Macroeconomía. ¿Ve? Entonces recordemos, si hablamos de la micro, Alfred Marshall es de la microeconomía. Maynard Keynes, macro. Pero solamente se dice de toda la economía, Adam Smith, economía. Muy bien, listo chicos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos.